Hoy vamos a hablar de este artículo que fue publicado en el Journal de la Asociación Dental Americana en febrero de 2024. Como pueden ver, es un artículo que habla acerca de la optimización de la radioprotección en odontología y es una publicación muy interesante porque fue el resultado de una revisión sistemática de la literatura. Ellos, después de estos autores, después de someter los artículos, las publicaciones encontradas a los criterios de inclusión y exclusión, lo condensaron o lo resumieron a 95 artículos, guías o regulaciones. Y esta publicación es el resultado final de la revisión de esos 95 artículos. Lo dividieron en varias partes. Vamos a pasearnos un poquito por cada una de ellas. La primera son recomendaciones generales que van aplicadas para todas las modalidades de radiología odontológica. Lo primero que recuerdan es que hay que cumplir, hay que plegarse, hay que adherirse a la normativa, bien sea local, regional, estatal, federal, a la que se ajusta cada zona, a cada país donde se va a seguir estas recomendaciones. Esto va a incluir desde la instalación, el uso, la optimización, el mantenimiento, el control de la infección, todo lo que corresponde a la protección del paciente y del personal. Todo esto debe plegarse a la normativa existente en la región. Por supuesto, también deben ser tomadas en cuenta estas normativas cuando se vaya a construir o a remodelar una instalación ya existente. Fíjense dónde empieza la radioprotección. Luego, recomiendan que se debe seguir las recomendaciones del fabricante para poder manejar adecuadamente y con seguridad los equipos, además de darle su correspondiente mantenimiento y eh, establecer protocolos para el control de las infecciones. Luego de esto pasa a mencionarnos que es importante, por supuesto, como todos lo sabemos, que el personal que utilice estos equipos esté debidamente entrenado. Entonces, este personal debe tener una adecuada preparación para la utilización de estos equipos, para el manejo de estos equipos y asimismo debe existir un programa de protección, programa de seguridad radiológica en cada servicio, en cada consultorio, que debe ser desarrollado e implementado bajo la orientación de un experto calificado en el área. Luego, este punto es el último, pero quise añadirlo en esta parte porque también es importante que exista un programa de control de calidad, que también debe ser implementado y monitoreado por un experto calificado y debe ser actualizado. Asimismo, estos equipos de radiográficos deben ser instalados con la supervisión de este experto y además deben ser evaluados por lo menos cada 4 años para ver si hay algún cambio, algún defecto, algún problema que pueda afectar y pueda provocar una exposición innecesaria en pacientes y el personal que allí labora. Luego pasamos a lo que corresponde a la protección del personal ocupacionalmente expuesto, es decir, de odontólogos, técnicos, higienistas y asistentes dentales, del equipo de trabajo como tal. Lo primero que se recuerda, algo que ya sabemos todos, es que si no existe una barrera de protección adecuada, especialmente en los casos de imagenología intrabucal, entonces el operador debe alejarse por lo menos 2 metros de la fuente de radiación y fuera de la dirección del haz de radiación principal. Eso no es algo nuevo, esto ya, ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Lo que hacen es recordarnos esto. El acceso o el ingreso a estos espacios donde hay equipos que producen radiación, por supuesto, debe ser restringido. En cuanto a la dosimetría, si recordamos, la dosimetría eh, es, un, es, un, es una medida o es una forma de vigilancia radiológica. La dosimetría solo se va a utilizar si la dosis efectiva anual a la que está expuesto este personal supera 1 milisievert. Si esto no es así, no se recomienda el uso de la dosimetría. Lo otro es que el único caso donde se recomienda el uso de dosimetría es en personal que esté, o sea, algún miembro del personal que se encuentre embarazada. Si está embarazada, esa persona, además de todas las medidas de radioprotección, debe llevar dosimetría.
Luego llegamos al paciente. En el caso del paciente, lo primero, por supuesto, es la realización de una buena historia clínica. Antes de indicar cualquier examen radiográfico, tomográfico, cualquier examen imagenológico, es necesario que el paciente sea evaluado adecuadamente, completa y adecuadamente. Por supuesto, sí, con una buena historia, con sus antecedentes médicos, odontológicos, personales y familiares, con sus anamnesis, su buena, para poder llegar a determinando un buen motivo, o sea, determinando adecuadamente o sí, correctamente el motivo de consulta que lo lleva a la consulta. Con toda esta información proceder a un examen clínico intra y extrabucal para de esta forma decidir qué es lo que le beneficia, si la radiografía es necesaria o no. El criterio siempre va a prevalecer, el criterio del profesional es el que toma la decisión final. Recuerden que no se toma una radiografía por tomarla, hay un proceso que lleva a una decisión de si vale la pena someter al paciente a la radiación, que si esto lo va a llevar a un beneficio real. Si esta respuesta es positiva, por supuesto que la radiografía se toma, se indica en el caso de que no la tomen en el consultorio. Entonces, si esto va a beneficiar al paciente, tanto en su cuidado como en su tratamiento, como a futuro, entonces la radiografía está correctamente indicada y justificada. Pasamos entonces a que, bueno, esta parte no. Toda esta parte de criterio incluye, por supuesto, la tomografía de ascónico. Ellos recuerdan aquí que la tomografía de ascónico no debe usarse de rutina, debe tener su indicación, su correcta justificación, los casos en donde sí va a ser indicada y los casos en los que no va a ser indicada. Y además, recuerdan que en el caso de la tomografía de ascónico debe usarse el campo de visión más pequeño para obtener la información necesaria. Uno de los cambios, o el cambio más llamativo, es el que descartan por completo el uso del collar tiroideo e incluso del delantal de plomo. Sé que el delantal de plomo ya hay unos países que no regulan su uso, ya no es obligatorio, pero sé que muchos países todavía usan el collar tiroideo por razones evidentes. Entonces, en este caso, ellos descartan ya y no recomiendan el uso de este tipo de dispositivos, incluso para radiografía intrabucal. Yo considero que este punto es algo que debe ser evaluado, no se puede descartar por completo en cualquier servicio. Recuerden, fíjense todo, cómo hemos llegado hasta ahora, cómo desde la instalación del equipo pasó por un experto calificado hasta este punto. Entonces, esto hay que manejarlo con cuidado, hay que mirarlo bien y ver si nosotros o nuestro servicio, nuestro consultorio, nuestra clínica cumple con todos los lineamientos para poder permitirnos esto de no utilizar el delantal de plomo. Ya más técnicamente, vamos a recordar entonces el trabajo que hacen aquí en este artículo de cuáles son las recomendaciones para minimizar esta dosis de radiación y obtener la mejor imagen. Primero, el uso de receptores digitales es fundamental. Recuerden que los receptores digitales son más sensibles a la radiación, entonces requieren menos radiación para obtener una imagen adecuada. En el caso tele, ellos mismos lo plantean de que no se puede usar un receptor digital porque no se disponga de él, entonces escoger una adecuada velocidad en la película convencional, mientras mayor velocidad, mucho mejor para el paciente. En este caso serían películas velocidad E o F, porque, como mismo lo señalan en el artículo, requieren mucha menos exposición a la radiación comparadas con las películas velocidad D. Ya descartan por completo el uso de las películas velocidad D. El haz de radiación debe colimarse y limitarse al área de interés. La colimación idealmente debe ser rectangular porque es la misma forma del receptor, bien sea digital o convencional. Los equipos radiográficos intrabucales deben estar entre 60 y 80 kilovoltios. Y otra recomendación muy importante es el hecho de que se debe utilizar
que se debe utilizar. Otra recomendación importante es que se deben utilizar dispositivos para la toma de radiografías, en el caso específico de radiografías periapicales. La técnica paralela por encima de la técnica de la bisectriz para no exponer las manos del paciente o los dedos del paciente a la radiación. Como les comenté anteriormente, esto se refiere a la tomografía de ascónico, que no debe ser un examen de rutina, requieren una evaluación previa y sopesar si vale la pena y si va a beneficiar más al paciente tener este estudio imagenológico. Las consideraciones en el caso específico de pacientes infantiles, pacientes pediátricos, por supuesto que toda la radiografía, todas las imágenes que se vayan a obtener, todos los criterios que se vayan a obtener deben adaptarse al paciente que tenemos al frente. En este caso, un paciente que es un niño. Entonces, a mí me encanta este artículo, por supuesto, porque es mi área. Además, el tema de la radioprotección me parece fascinante. Les recomiendo que lo lean, si pueden leerlo, que lo tengan a la mano. Si no lo consiguen, está libre, no es de pago este artículo. Me pueden dejar su correo, yo se los envío. Y bueno, me gustaría que me dejaran su opinión al respecto, sobre todo el tema de los collares tiroideos, que es muy, muy llamativo y que quisiera que me dijeran qué piensan al respecto de esta decisión de ya no recomendar el uso de los collares tiroideos. Nos vemos. Gracias por verme.